Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de entrevistas de la televisora de la Asamblea Nacional de Venezuela, ANTV. Mi nombre es María Fernanda Barreto y hoy tengo el gusto de estar aquí compartiendo este espacio con el querido compañero Cristian Nader, quien ha llegado desde México para acompañar al pueblo venezolano en este intenso y muy interesante proceso electoral. Bienvenido, querido Cristian. No, un placer, María Fernanda, estar contigo y con el pueblo venezolano en este momento, que no nada más define, de hecho, la historia venezolana, sino también la historia de todo nuestro continente y la resistencia de todo un continente. Bueno, vamos para allá. Primero vamos a terminar de presentarte. El compañero Cristian Nader de México es historiador, profesor, maestro, una palabra muy hermosa que usan en México, y también es comunicador político de diversas redes sociales, una mejor definición que esa que utilizan ahora de influencer o youtuber, ¿no? Pero tiene un canal maravilloso en YouTube que les invitamos a visitar, que es Exosapiens, donde Cristian aborda la geopolítica con una gran profundidad histórica y además desafía los tiempos de guerra cognitiva, porque ninguno de tus programas dura 5, 10, 15 minutos, todos son de 3, 4, creo que el más corto que he visto dura hora 50, algo así, más ¿no? o menos, sí. Récord. Entonces, bueno, te tenemos hoy aquí emocionado, además te he visto muy alegre de estar en tierra bolivariana. Mucho. Y me gustaría saber por qué estás tan contento de estar en Venezuela. Porque creo que lo que se avecina para el próximo domingo va a servir para perpetuar el legado de Hugo Chávez Frías a la posteridad, y porque creo que el legado principal de Hugo Chávez, que le he enseñado justamente no más al pueblo venezolano, sino también a muchísimas personas en múltiples contextos, pero principalmente en América Latina, porque el reflejo de lo que ocurre históricamente en Venezuela es un reflejo de lo que ocurre en todos nuestros países, es que la gente, y tiene mucho que ver también lo que yo hago, digamos, en cuestiones de divulgación, es politizar a la gente y que la gente se vea como el motor de cambio histórico en sus naciones, y que un individuo en sus comunidades, contagie a esas comunidades como motor de cambio. Y es justamente, bueno, esto obviamente se desarrolla día a día, pero hay momentos cumbre y justamente el próximo domingo es uno de ellos, ¿no? Y más en este momento que estamos asediados por una fase del imperio en su guerra en todos los frentes en contra de nuestros pueblos, pero muy concretamente en contra del pueblo venezolano. Exacto, entonces en esta correlación de fuerzas mundial que ya esbozaste brevemente, donde tenemos una caída que parece inminente del imperialismo en el mundo y un emerger del mundo pluricéntrico y multipolar que tanto nos recordaba Chávez, que era la única garantía de paz. ¿Qué importancia tiene el hecho de que el presidente Nicolás Maduro pueda ganar las próximas elecciones en Venezuela para esa correlación de fuerzas mundial y también para esa correlación de fuerzas en nuestra América? En primer lugar, legitimar algo, porque por supuesto el apoyo por parte de Nicolás Maduro, por parte del pueblo venezolano, existe. Sin embargo, de acuerdo a los parámetros de la democracia liberal a nivel global, se necesitan como estos grandes triunfos populares, ¿no? Y justamente eso tiene mucho que ver con las visitas de múltiples personas o organismos de todo el continente y más allá, que es justamente que ellos vean la limpieza del proceso y que justamente no se caiga en la idea de demonización, que es lo que te vende Washington, ¿no? Porque Washington inmediatamente pre el proceso, durante el proceso y post proceso va a intentar demonizarlo, colocando con una elección no legítima, incluso llegando a grados, que es lo que estamos viendo últimamente, que la población está bien informada. Todo lo contrario, el pueblo venezolano está en extremo bien informado, y los otros pueblos que también contemplan este proceso también lo están. Creo que eso es algo muy importante, que no me canso de hablar del papel de Chávez, porque justamente Chávez fue el iniciador de un proceso. O sea, él sembró, digamos, la semilla, ¿no? Y estamos viendo germinar poco a poco y crecer, y que se pase a otros huertos, justamente eso, ¿no? De resistencia conjunta frente al imperio. Y eso es muy importante a partir de lo que ocurre el domingo, ¿no? Porque el domingo simplemente va a afianzar eso que ya todos sabemos, que la revolución continúa. Pero no nada más es una revolución a través de la resistencia, también es una revolución a través de la información, que es muy importante, a través de la educación, y es una revolución que también se contagia. Si no, no estaría un mexicano aquí, o incluso personajes de otros contextos. De Senegal me ha tocado ver personas, de la República Popular de China, porque a fin de cuentas, de todos esos puntos, del Sahel en el norte de África,
en las costas, el otro lado del Pacífico, se está resistiendo frente a un imperio que sí, por supuesto, está en su fase terminal de decrepitud y se avecina, por lo menos desde lejos, vemos ya en un naciente mundo multipolar que no tiene un epicentro, lo cual es contrario también al dogma que han instaurado en Occidente, ¿no? Porque lo hemos visto en los últimos 500 años. Imperios coloniales sucesivos, cuyo único fin es el extractivismo y la rapiña en contra de los pueblos, y por primera vez no, es un mundo que no contemplamos porque no lo tenemos, desde hace 500 años no se ha vislumbrado algo así, pero por primera vez estamos muy cerca de ello, y estas, ¿cómo mencionarlo? Estas fechas simbólicas, porque también el peso simbólico es muy importante, sirven para determinar que cada vez nos alejamos más de la órbita de Washington, lo cual lamentablemente no quiere decir que Washington vaya a dejar en paz al pueblo venezolano. Todo lo contrario, va a continuar ese asedio, un asedio que no nada más es un asedio tradicional militar de guerra económica, sino también de guerra intelectual e ideológica. Y eso es muy importante porque, volviendo al rol de Hugo Chávez, pero es que es inevitable no hacerlo. Por supuesto. Hugo Chávez potenció justamente entre la población que por primera vez se tomaran en cuenta como motor de cambio, siendo seres humanos, siendo sociedades, ellos son el motor de la historia, y ahorita lo que va a ocurrir en estos días y el próximo domingo concretamente, es una parte más de ese engran que se sigue moviendo la historia, que no ha llegado a su fin, porque se ambicionaba hace 20 años por parte de Occidente que la historia había llegado a su fin, y recordemos a personajes como Samuel Huntington o Francis Fukuyama, el triunfo mundial del capitalismo y del imperialismo planetario. Todo lo contrario, la historia continúa y la resistencia a eso se materializa en Venezuela, el socialismo, pues prácticamente en una nueva faceta, vinculado a otros procesos también de resistencia y de independencia, y eso justamente lo que se celebra, porque a fin de cuentas también es una fiesta de resistencia el próximo domingo. Y tú como historiador, ¿qué tanto recuerdas Hugo Chávez? ¿Recuerdas que las banderas que levantó el comandante Chávez fueron las de una segunda revolución bolivariana? Sí. Viéndolo en perspectiva histórica, ¿qué ves en común con esta segunda revolución bolivariana, entre esta segunda revolución bolivariana y la primera revolución bolivariana? Más aún, diría yo, ¿qué podemos decir que tienen en común cuando se acaban de cumplir también 200 años de la doctrina Monroe? Que por cierto, la doctrina Monroe, los primeros que la sufrimos fueron los mexicanos. Bueno, no, me equivoco, los primeros que la sufren son los pueblos originarios de Norteamérica, seguido por el Estado Nacional mexicano, que está en ruinas cuando viene la agresión estadounidense en contra de México hace 180 años, en 1847 es cuando le arrebatan a México la mitad de su territorio, y hoy paulatinamente el imperialismo estadounidense comienza a irse al sur, cada vez más al sur, y se formula una doctrina que dice justamente América para los americanos. Pero ¿quiénes son esos americanos? Justamente los angloparlantes, no es la totalidad de los pueblos libres, entre comillas, ahora en América. Creo que la gran diferencia, pero también la similitud de estos dos procesos de independencia, bueno, es que el primero, el de los 20s, 30s del siglo XIX, en las nuevas nacientes repúblicas latinoamericanas, es un proceso de independencia que se separan ya no son una colonia de los imperios de ultramar, principalmente el español y a la postre el portugués. Sin embargo, nunca se desarrolla una independencia porque esos nuevos gobiernos que surgen en América Latina son prácticamente, imitan a la perfección los regímenes coloniales, solamente que ahora es un colonialismo interno. Porque Hugo Chávez no nada más se enfrentó, ya llegando a la modernidad, a la época contemporánea, Hugo Chávez no nada más se enfrenta en contra del imperialismo estadounidense, sino también a las huestes internas en suelo venezolano, que es lo que siguen resintiendo todos los pueblos en América Latina. Son cipayos, son clientes, son paramilitares, son narcoparamilitares, tienen muchos nombres. O sea, hay un proceso interno y hay un proceso también externo de resistencia. Entonces, los primeros procesos independentistas en América determinan justamente eso, una independencia. Y ahora lo que se busca justamente creo que es algo distinto, que es la emancipación total de los pueblos de América Latina. Y eso conlleva una resistencia también intelectual de los mismos pueblos que orquestan el proceso, porque no nada más es una vanguardia intelectual, atrás de ellos tiene que haber un refuerzo de los pueblos y también de una carga intelectual importante. No nada más es un cambio de paradigma en las cuestiones económicas, políticas, sociales, sino también en educación. La gente tiene que notar su poder como fuerza política. Y si la revolución bolivariana continúa hasta este momento con Nicolás Maduro, tiene mucho que ver con el apoyo que ha recibido del pueblo, el pueblo chavista también a fin de cuentas, ¿no? Y la solidaridad internacional por parte de otros movimientos cerca de su contexto y lejos de su contexto. Ya sea en África, muy cerca, por ejemplo, en el caso boliviano, que Bolivia también ha tenido que lidiar con un proceso extremadamente violento en su contra. Y creo que por fin se ha notado que más allá de las diferencias, que por supuesto existen tanto ideológicas, sistémicas incluso,
solamente se puede resistir en conjunto frente a ese modelo de opresión y de rapiña que es justamente eso lo que... tiene que ver con la idea original de Bolívar. Así ¿no? es, así la unidad latinoamericana y la unidad también a nivel planetario, fuera de América Latina. Sí, tenemos el papel de la madre América Latina, pero también tenemos el papel de la madre África, vinculados a ambos lados del continente o en las profundidades asiáticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y crees que esta ruptura con el modelo de democracia liberal, burguesa, como el modelo universal que nos plantea Occidente de lo que supuestamente debe ser la democracia, esta ruptura que plantea la democracia participativa y protagónica, la construcción del Estado comunal, tiene algo que ver con el hecho de que los Estados Unidos nos haya declarado una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad interna de su país? A ver, así calificó Estados Unidos a Venezuela precisamente por la doctrina Monroe, porque México es el patio trasero, y justamente Venezuela y toda América Latina es lo que está atrás del patio trasero. Prácticamente estamos hablando de un coto de caza y un coto de poder que Estados Unidos ve amenazado, ya no por otra potencia europea, sino justamente por los mismos pueblos que han estado dominados de acuerdo a la lógica estadounidense, entre comillas, cito por supuesto, de república bananera, tal cual. Para Estados Unidos eso somos realmente. Producimos materias primas, las llevamos a precios irrisorios con mano de obra semiesclava Estados Unidos y no servimos para ninguna otra cosa. Nosotros somos su periferia, históricamente lo hemos sido por 2 siglos. Ahora es romper esa misma idea periférica, ir más, o sea, sí somos una periferia, pero reconceptualizamos esa idea. Somos una periferia que resiste y una periferia que realmente es el mundo entero, porque el sur global es la totalidad, 3/4 partes del mundo, frente a una Europa decadente que prácticamente es satélite de Estados Unidos, y Estados Unidos en su fase de decrepitud, que eso no lo vuelve menos peligroso, obviamente, ¿no? Sabes que aquí, además, entre los candidatos que tenemos de la oposición, porque en oposición al presidente Nicolás Maduro tenemos 9 candidatos, sí. Buena parte del mundo parece que no sabe que hay 9 candidatos. Buena parte de esos candidatos tienen una relación que tú conoces bien y es con el sionismo, sí. Con el sionismo como promotor de el terrorismo capitalista y el neocolonialismo. Ese sionismo, además, que tiene una figura clave en Venezuela, que es María Corina Machado, quien firmó su organización, un acuerdo con el partido Likud de Israel, también se ha expresado en una relación de muchos de estos otros candidatos con el paramilitarismo colombiano. Sí. ¿Qué tan complicada puede ser esa amenaza a la paz de Venezuela? Y en ese sentido, pues quiero llevarte a la pregunta de qué tan importante puede ser la paz de Venezuela, que Venezuela continúe en paz para la paz de nuestra América. Creo que ya saliendo un poco de Venezuela, justamente en el contexto inmediato, lo podemos ver en los últimos 20 años, cómo era la relación entre el gobierno, por ejemplo, de Bogotá con Caracas. Extremadamente tensa, justamente porque Bogotá históricamente hasta la llegada del actual gobierno ha sido un títere de Estados Unidos, pero también del sionismo. El papel que tuvo el sionismo, por ejemplo, en los años 80 de la historia colombiana fue brutal. Hicieron prácticamente un genocidio, no nada más en Colombia, en suelo guatemalteco, con Ríos Montt, entrenando paramilitares caiviles que exterminaron a cientos de miles de mayas, orquestando la en contra del gobierno de Nicaragua, también en El Salvador, asesores en tortura en suelo chileno, en suelo argentino también. Eso es el sionismo. El sionismo, a fin de cuentas, es una extensión también del imperialismo estadounidense. Israel como tal es un proyecto colonial y un laboratorio de guerra. Y qué mejor terreno para utilizar ese laboratorio de guerra, después de las atrocidades que cometen en contra del pueblo palestino, cometerlas en contra de los pueblos de América Latina. Vuelvo a lo mismo, la resistencia es conjunta, porque también conocemos las atrocidades que han cometido contra otros pueblos. O sea, lo que está viviendo Palestina lo hemos vivido en América Latina, también en África lo han vivido, en Oceanía incluso. Sí, por supuesto, se habla por obvios motivos de lo que está ocurriendo en contra del pueblo palestino desde hace 76 años, en concreto desde hace 9 meses, ¿no? El asesinato de más de 40,000 personas, en su mayoría niños y mujeres. Pero al mismo tiempo, en el Pacífico, que rara vez alguien habla del Pacífico, hay pueblos originarios en Nueva Caledonia que buscan acabar con el legado colonial francés del imperio colonial francés en Nueva Caledonia, el pueblo Kanak. En Nueva Zelanda también, en Hawái, que se quiere descolonizar porque siguen siendo un pueblo polinesio que busca la independencia de Estados Unidos. Estamos viendo un escenario que por primera vez a nivel planetario están multiplicando los contextos de resistencia, algo que siempre ha ocurrido porque siempre ha habido resistencia, solamente que con los medios tecnológicos que hay ahora, esas resistencias se pueden comunicar y ver que están enfocados justamente en lo mismo, en resistir.
¿Y qué tiene que ver con Venezuela? Es un eslabón muy importante, porque Venezuela ha mostrado que se puede resistir y se le puede vencer. Claro, es una victoria que ha costado muchísimo. Y ha costado una guerra económica, porque no nada más es una guerra en contra del gobierno venezolano, es una guerra en contra del pueblo y también en contra del pueblo cubano, porque es el mismo modelo: estrangular económicamente, orquestar procesos de guerra de colores o levantamientos paramilitares, y que todo se derrumbe, pero no se ha logrado. ¿Por qué? Porque el pueblo está informado. Lo que más les aterroriza es un pueblo informado, o los pueblos informados, y con memoria también, ¿no? La memoria es fundamental, no creer la narrativa o las narrativas a pantalla bobos que justamente el poder mediático estadounidense y también poder político y académico suelen utilizar en contra de la emancipación de los pueblos, concretamente en América Latina. O sea que ante este escenario electoral, y ya para terminar, querido Cristian, ante este escenario electoral y las voces de algunos y algunas, incluyendo la gran mediática internacional, que parece ya estar preparando el terreno para un desconocimiento, para generar violencia, ¿tú crees que realmente es estratégico para los países del llamado sur global o de nuestra América que estén acompañando al pueblo venezolano en la lucha por preservar la paz y la soberanía de Venezuela? Sí, por supuesto, y vuelvo a lo mismo, es la importancia de que gente ajena al contexto venezolano, no tan cercana, visite y conozca lo que está pasando, porque vaya, te pintan este culebrón mediático en el exterior, no sé, de un demonio gobernando, y es todo lo contrario, el demonio gobierna justamente en suelo estadounidense. Aquí las cosas van en total calma. Claro, el modelo que quieren es justamente de enfrentamiento civil, pero esto no va a ocurrir, porque volvemos a lo mismo, la información del pueblo venezolano y su afán por continuar y sobrevivir, a fin de cuentas es lo que buscan, vivir en tranquilidad, que muchos piensan, queremos tener un estilo de vida occidental. No, queremos sobrevivir y vivir tranquilamente. Es lo que ambiciona todo el mundo desde siempre, frente a poderes tan nocivos como el imperialismo estadounidense o los europeos y todos estos poderes que durante 500 años han aplastado pues, la vida de millones de personas, ¿no? Desde China hasta esta zona, desde África hasta América Latina, hasta Oceanía, etcétera, etcétera. Que se respete el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Bueno, muchísimas gracias, compañero Cristian Nader, por estarnos acompañando en Venezuela, por también compartir con nosotros cotidianamente todas tus reflexiones y tus interesantes análisis a través de tu canal, y por supuesto por habernos acompañado hoy aquí en ANTV. No, gracias a ustedes por arroparme y hacernos, en verdad, no nada más a mí, sino a todos los que visitamos su país, sentirnos en nuestra segunda patria, ¿no? Que a fin de cuentas es la patria grande, tanto de este lado como en cualquier otro contexto de nuestro mundo. Por supuesto que sí, una sola patria desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Así es. Un gran abrazo. Gracias a ustedes por acompañarnos entonces hoy en esta entrevista.